y de poder iniciar este tema maravilloso que es sobre la palabra de Dios. Todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de la historia, a través de nuestra iglesia, la importancia de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es inspiración divina, pero fue escrita por hombres. La palabra de Dios es 100% divina porque viene de Dios, pero 100% humana porque los hombres la escribieron. Por eso la palabra de Dios es el libro más leído del mundo entero. Toda persona ha leído la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, mire qué lindo es como la dinámica, y que ya lo vamos a ver en el transcurso del tema. La dinámica de la palabra del Señor es de que Jesús, el Verbo, se hizo carne. Y nosotros vimos su gloria como lo vimos la semana pasada. Y nosotros hemos sido partícipes de esa presencia de Dios encarnada. Y esa palabra de Dios encarnada ahora lo que quiere hacer es levantar la vida del hombre, hacerla cada vez más a la imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios va a decir, toda la tradición de nuestra iglesia va a decir, la enseñanza de la palabra de Dios es un vivir, caminar de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado. La palabra de Dios es la manifestación y la revelación de Dios. Es el Dios que se comunica, que intimida con nosotros a través de su palabra, que nos da su presencia, su gracia, su luz, y se revela a sí mismo a través de la palabra de Dios. Se revela a sí mismo. Por eso, desde todos los tiempos, la palabra del Señor siempre produce en la vida del cristiano, y disculpen que haya entrado de un solo, porque hay mucho que compartir en esta noche, y ahora no redondeé en otras cosas, sino que para poder aprovechar esta noche al máximo. La palabra de Dios produce en el cristiano, mire lo que produce: gracia, santifica la vida del cristiano, la transforma. La vida del cristiano se comunica con la vida divina. La vida del hombre entra en esa comunión, en esa comunicación con la vida divina, con la vida de Dios a través de la palabra de Dios. Esta palabra nos da la vida y la apertura a que nosotros experimentemos la vida de Dios. La palabra de Dios, en otras palabras, abre todo lo que Dios quiere revelar, abre todo nuestro ser, y en nuestro ser comunica lo que acabamos de mencionar. Por eso dice, la palabra del Señor como primer paso es salvadora. La palabra del Señor salva, nos salva lo que está perdido, lo que está extraviado, lo que se ha apartado de Dios, lo salva la palabra de Dios. Acordémonos que la palabra es Jesucristo nuestro Señor, es la palabra hecha carne, y esa palabra salva, primer paso. Segundo, la palabra da vida y es eficaz para la vida. Primero da vida y luego después es eficaz para la vida. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 13 y versículo 26, 13, 26, y Hebreos capítulo 4 y versículo 12. La palabra de Dios no solamente es viva y eficaz para la vida, sino que produce la vida misma. Mire cómo va la secuencia. Primero, salva. Segundo, es viva y eficaz para la vida misma. Es viva y eficaz para la vida. Y produce, esta palabra produce la vida misma. O sea, que al ser viva y eficaz, le produce a la misma vida, a la vida de la persona del cristiano, le produce la vida de Dios. O sea, va entrando la vida divina a la vida del cristiano. Y esa vida del cristiano va teniendo cada día más, va teniendo más vida. La palabra es vida, pero te va dando más vida.
Quiere decir que cada día te va despertando nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, nuevas expectativas. Te va despertando. Hay muchos cristianos que están dormidos y a través de la palabra le va despertando esa vida, esos sueños, esas aspiraciones, esas metas. Hay jóvenes que están aquí y se les han perdido la visión de lo que es la vida humana y la vida cristiana. Y la palabra lo que produce, al ser viva y al ser eficaz y al producir vida, esa misma vida que produce la palabra te va haciendo a ti más vivo, con más ilusión, con más expectativas, con más metas, o sea, que te va regenerando vida. Y vemos personas que están con ese deseo, con ese ímpetu, con esas ganas de poder continuar y empiezan a traer frescura a la vida, su vida misma, a la vida de su familia y a la vida de la comunidad. Y eso lo produce la misma palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 16. Jesús dice, el Espíritu, la palabra de Dios es Espíritu y vida. Mire qué lindo. Juan 6:63, Jesús hablando acerca de la palabra y dice, la palabra es Espíritu y vida. Qué interesante, Espíritu y vida. ¿Por qué menciona Jesús esas dos palabras? Espíritu y vida. Hablamos de que esa vida de la palabra te produce a ti vida más abundante. Ahora Jesús está diciendo, la palabra es espíritu y es vida. ¿Qué quiere decir? Que te da revelación, pero también esa misma palabra queda en el misterio. O sea, que siempre va a haber más para poder descubrir de Dios. Siempre el Señor se nos revela, pero siempre hay algo que descubrir del Señor. Hay veces que yo leo una porción de la palabra que ya la había leído en otro tiempo y cuando la vuelvo a leer me produjo otra sensación o me vinieron otras inspiraciones o me vinieron otras aportaciones. Entonces, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Quiere decir que te da lo que necesitas para el momento, pero también hay un misterio en la palabra de Dios. Y ese misterio es un misterio prolongado, que quiere decir que siempre se nos va a ir revelando en el transcurso de nuestra vida cristiana. ¿A cuántos les han pasado que han leído el mismo texto, pero no le dice lo mismo hace un mes antes, verdad? Y entonces eso es lo que está mencionando Jesús, ese espíritu que es misterio, que se revela, pero también deja algo reservado para seguirse revelando el día de mañana, en la medida en que tú y yo le vayamos buscando. Ese espíritu y es vida, porque se sigue revelando a todos aquellos que le buscan. Qué lindo. Juan 6:63 dice eso. Y entonces menciona que la escucha de la palabra es espíritu y vida, es 6:63, Juan 6:63. Si no alcanzan a anotar algo, no se preocupe que después le piden el CD a Julio. Muy bien, y dice, esta palabra tiene vida eterna y todos aquellos que la viven pasan de la muerte a la vida eterna. Qué interesante. Esta palabra tiene vida eterna porque siempre ha existido desde el principio, dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Esa palabra ya estaba con Dios, era Dios. Y esa palabra, por ella se creó todo, todo existe por ella, la luz, lo que vemos, todo existe por la palabra. Y esa palabra que es eterna y que ha existido desde el principio, esa misma palabra es la que hace que nosotros podamos experimentar esa experiencia de Dios que nos da, de la muerte pasamos a la vida eterna. Mire qué interesante. Hay personas que he encontrado que en su caminar de fe caminan un buen tiempo y están entusiasmadas, están con gozo, están con mucha alegría sirviendo al Señor, pero hay áreas de su vida que están muertas. Hay áreas de su vida que aún no han sido activadas al servicio del Señor. Por ejemplo, sus dones, sus talentos, sus carismas. Hay áreas de su vida que incluso ellos no se habían dado cuenta que las tenían porque estaban muertas ahí. La palabra de Dios lo que produce, esta vida eterna, lo que produce es que pases de aquello que está muerto
que comience a tener vida. Y te das cuenta que tú tienes muchos talentos, muchos dones, muchos regalos de parte de Dios. Y cómo los comienzas a trabajar y cómo los pones al servicio del Señor cuando estos que estaban muertos han vuelto a la vida. Y vemos cuántas personas en los evangelios pasaron de la muerte a la vida. Eso significa que Cristo, que es la palabra, que es la vida eterna, se acercó al que estaba muerto. Lo vemos en la hija de Jairo, lo vemos en el joven que estaba, en el joven del pueblo se me pasó el Lucas 7, versículo 7, capítulo 7 y versículo 11, Naín, del pueblo de Naín, el joven de Naín. Y también lo vemos en Lázaro, en el capítulo 11 de Juan. Vemos que estos que estaban muertos volvieron a la vida, volvieron a la vida. Entonces el significado de la palabra del Señor es que cuando la palabra tiene contacto con lo que está muerto vuelve a la vida y vuelve a recobrar vida y vuelve a tener vida. Y ahí es cuando nosotros empezamos a dar vida, a producir vida a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos primero recibir la palabra del Señor. Y después, con la palabra recibida, nosotros necesitamos guardar este gran tesoro en nuestro corazón. Amar este gran tesoro que hemos recibido. Como decía un gran hombre de nuestra iglesia, San Ignacio de Loyola, decía que todo aquel que ha descubierto la palabra del Señor tiene que guardarla como primicia, como primer paso. Guardarla en su corazón, que ésta anide, que ésta haga su función primero en ti, y después de que haya hecho su función en ti, como fruto de lo que ya hizo en ti, la hará cuando tú menos te lo esperes, la hará afuera de ti. Y eso es como un fruto, va a salir espontáneo. Ni tú te lo vas a preparar, ni tú vas a estar como aparentando, no. Como fruto de lo que se ha anidado, de lo que se ha gestado, de lo que se ha hecho acá adentro, como fruto sale. Y eso que sale de ti es lo que produce tanta alegría al corazón de los que la escuchan. Amén. El Papa Benedicto XVI decía que toda vida cristiana debe de ser asidua a las Sagradas Escrituras, especialmente, mire lo que menciona, especialmente los que acaban de iniciar en la vida cristiana, tienen que leer los evangelios, meditar en los hechos de los apóstoles y hacer lo que esa palabra hizo en ellos. Mire, leer los evangelios, meditar en los hechos, leer los evangelios, o sea, leer, ya ahorita vamos a ver, leer es conocer a Cristo, conocer a Cristo, meditar en los hechos de los apóstoles, meditar en los hechos de los apóstoles, y después ser continuadores de esta obra que hicieron nuestros antepasados. Primero es conocer, meditar los hechos, y como fruto va a ser continuar la obra que aquellos comenzaron hace muchos años atrás. El Concilio Vaticano II dice, mire qué interesante, vamos así en línea porque este tema es muy importante que lo llevemos de esta manera. El Concilio Vaticano dice: la palabra del Señor es luz para los que tienen fe, es la vida divina que siempre le da su lugar a Dios, por quien vivimos, donde nos movemos y por quien existimos. Hechos 17:28. Esa palabra del Señor es la búsqueda de la voluntad, de lo que Dios ha hecho en los acontecimientos. Es contemplar a Cristo como hombre, pero también como Dios. Es aproximarse a lo que Cristo es
y hizo. Y cuando te aproximas a lo que Cristo es y hizo, profundizas en su vida, y como profundizas en su vida, tu vida queda profundamente penetrada de Cristo. ¡Qué lindo! Toda persona, dice Vaticano II, que profundiza en la palabra del Señor, está profundizando en Cristo. Y todo aquel que profundiza en Cristo, toda su vida queda penetrada de la palabra del Señor. Toda su vida. Y es maravilloso, en la medida en que tú vas descubriendo a Cristo en la palabra, tú vas haciendo que esa palabra produzca su efecto en tu vida. El sínodo de los obispos, referente a la palabra del Señor, menciona, mire qué lindo, la lectura de la palabra siempre será un acercarse a Cristo. Quien no conoce la Escritura, o sea, quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Desconoce a Cristo. Quien no lee la palabra del Señor diariamente es pretender vivir sin el amor de Cristo. Imagínese, quien no lee, quien no medita diariamente en la palabra del Señor, es como pretender vivir sin Cristo. Imagínese un cristiano sin Cristo. ¿Qué cristiano sería? Puedan llamarle de todo menos cristiano, ¿ah? Como decía el Papa hoy que les dio el mensaje a los jóvenes, una parte de una jovencita, de toda la tragedia de los jóvenes que están viviendo en México, y decía: nos hemos dado cuenta nosotros los jóvenes que nuestra vida y nuestra esperanza es Cristo. Mire qué interesante. Nuestra vida y nuestra esperanza, nos hemos dado cuenta que es Cristo. Y el Papa después se las devolvió y les dijo, así como le dijo el nombre de la muchacha, ha dicho: yo les digo que para mí también mi vida es Cristo, mi esperanza es Cristo. Y es así, querido hermano. Este sínodo de los obispos, referente a la palabra del Señor, está diciendo: quien no lee, quien no profundiza, quien no medita, quien no está leyendo diariamente la palabra de Cristo, es ignorar, es desconocer y es no pretender querer vivir sin el amor, sin el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, somos cristianos de nombre, pero no de vivencia personal. Y es ahí a donde se nos pierde la savia, el sabor de lo que realmente somos, como dice Mateo en el capítulo 5 y versículo donde menciona, gracias Mirón, a donde menciona que la sal pierde su sabor, y cuando la sal pierde su sabor y deja de estar salada, dice: ¿para qué sirve? Ya no sirve para nada. Así le pasa al cristiano que deja un día de leer la palabra, deja otro día y deja otro día, pierde su sabor a Cristo. Y va al grupo de oración y pega su mejor sonrisa, ¿ah? La sonrisa la pega muy bien, pero por dentro está vacío, por dentro está hueco, no hay vida adentro, porque quien da vida es el fundamento, que es la palabra del Señor. Qué lindo, querido hermano, lo que mencionan estos obispos, a donde nosotros debemos de estar continuamente dejándonos acompañar por la palabra del Señor, dejándonos alimentar por la palabra del Señor, dejándonos alumbrar por la palabra del Señor, dejándonos dar lo que cada persona en su tiempo y en su momento necesita. La palabra del Señor le es esencial para la vida del cristiano. Esencial para la vida del cristiano. Todos, queridos hermanos, debemos de tener como prioridad la palabra del Señor. Ahora bien,
¿Cómo leer la palabra del Señor? Ahí entramos a este punto importante. ¿Cómo leer la palabra del Señor? Quizás algunos ya lo han escuchado, lo voy a volver a repetir para que nos quede bien claro. Hay 5 pasos para leer profundamente la palabra del Señor. En la tradición católica se le llama Lectio Divina, que comenzó con los benedictinos. Todos los monjes de San Benito comenzaron esta rama de la Lectio Divina. Mire qué interesante, cómo leer y profundizar en la palabra del Señor. 5 pasos bien sencillos que usted se los va a aprender inmediatamente. Número 1 es, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ese es el paso número 1. ¿Qué dice el texto? Cuando tú lees el texto, tú te acercas a lo que el texto dice. ¿Qué dice el texto? Número 2. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice el texto a mí? Ya no es qué dice, ahora es qué me dice a mí. ¿Qué dice el texto? Es lo que pasó en aquel tiempo, lo que le pasó a esa gente. Por ejemplo, cuando Jesús se enfrentó con aquellos que querían matar a María Magdalena a pedradas. ¿Qué dice el texto? Estamos leyendo que todos los maestros y los ancianos querían apedrear a María Magdalena. Eso dice el texto. Ahora, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué es lo que yo leo en el texto que me dice a mí? Señor, ¿cuántas cosas están amenazándome en mi vida? Que me quieren acabar, aniquilar, como aquellos hombres ancianos querían acabar con María Magdalena. Cuántas cosas ancianas yo traigo en mi pasado que me quieren acabar. Quieren acabar con mi esperanza, con mi fe, con mi amor, con mi caminar de fe en este tiempo. Le pongo un ejemplo. Usted tiene en el pasado personas que le hicieron daño y esas personas todavía a veces le persiguen para acabar con lo que ha conocido de Dios en este retiro de iniciación. El texto menciona lo que le pasó a María Magdalena. ¿Qué me dice a mí el texto? Es qué cosas todavía hay en mi interior que quieren apedrearme, que quieren violentarme, que quieren hacerme daño. ¿Cuáles cosas que ya son viejas porque ya son del pasado? No estoy hablando de edad, sino estoy hablando de cosas que han pasado ya en mi infancia o en mi juventud o en las decisiones que he tomado, que ahí están todavía porque son parte de su historia. Mire qué interesante. ¿Qué me dice a mí el texto? Es acercarme a ese texto donde María Magdalena es apedreada. Y ahí ya no es María Magdalena, ahí es, ¿cómo se llama mi hermano? Disculpa, ahora la tocó a usted, Gilda, ¿verdad? Gilda. ¿Qué le dice el texto a Gilda? Señor, ¿cuáles son las cosas que me están persiguiendo a hoy día? Mi pasado, aquella situación que viví. Y Gilda se tiene que confrontar con la palabra del Señor. Y ahí entra el tercer paso, es orar. ¿Qué le digo yo al texto? Orar con la palabra. ¿Qué le digo yo al texto? ¿Qué le pregunto yo al texto? Señor, ¿qué me quieres enseñar en este texto? ¿Qué me quieres mostrar en este texto? ¿Cuáles son las cosas que todavía no le he dado muerte, o sea, no te las he entregado a ti y que quieren, todavía me persiguen para matarme? Todavía quieren esas cosas que viví en mi pasado. Quieren acabar con lo que estoy viviendo en el presente. Este punto es bien importante, hermanos, porque muchos hermanos que han comenzado en su camino de fe, cuando le vienen las cosas del pasado, no las soportan porque no las someten a Cristo. Y cuando no las someten a Cristo, se desaniman. ¿Y sabe cuál es el primer desánimo? ¿Por dónde le viene el desánimo a las personas que comienzan el camino del Señor? Porque yo pasé por esa situación. Es por todo lo que vivieron en el pasado. Cuando tú no entregas tu pasado, cuando no reconcilias tu pasado y permites que Cristo sane tu pasado, ese pasado te va a perseguir como ancianos que perseguían a María Magdalena para acabar con su vida. Tercer paso de la palabra es, ¿qué le digo yo al texto? En oración, yo le comienzo a decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto?
Señor, ¿cuáles son las cosas? Y mire, ahí es un punto importante en la oración. Señor, ¿cuáles son las cosas que todavía me persiguen? Quizás el odio, el rencor, quizás el resentimiento, alguna situación. ¿Qué es lo que todavía me persigue? La depresión, porque hay gente que todavía no ha salido de la depresión, no ha salido del estrés, no se ha sentido totalmente llena en su vida, porque todavía hay cosas y situaciones de su pasado. ¿Qué le digo yo al texto? ¿Qué le digo al texto? En oración. Y el cuarto paso es: ¿qué fruto saco del texto? ¿Qué fruto saco del texto? Ah, Señor, me doy cuenta que esto es lo que me quieres decir. Esto es, Señor, lo que tanto yo necesitaba en este momento. ¿Qué fruto le saco al texto? Y el último paso es: ¿hacia qué acción me lleva el texto? La acción es los cambios. La acción es lo que debo yo de hacer, de aplicar, de implementar en mi vida que no estaba haciendo antes. Si mi hermana se tiene que reconciliar con alguien de su pasado, mire, levante el teléfono y pida perdón. Y cuando usted cuelgue esa llamada, aunque aquella persona no le haya perdonado, usted ya dio el perdón. Usted ya se puso en paz con aquella persona. El último paso es: ¿a qué acción me lleva concreta? Si la palabra de Dios no nos lleva a acciones concretas, la palabra de Dios no hizo su efecto que la palabra de Dios quiere hacer en la vida de todo cristiano. Si no nos lleva a una acción concreta, nosotros nos quedamos hinchándonos con la palabra de Dios, haciéndonos cada vez más sabios, cada vez más inteligentes, más teólogos, y ahí estamos, bien, gracias, yo aquí bien, y ustedes quién sabe cómo les vaya. No, la palabra de Dios siempre nos tiene que llevar a una acción concreta. Repetimos nuevamente los 5 pasos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué le digo yo al texto en oración? ¿Qué le digo yo al texto? ¿Qué fruto saco del texto? ¿Qué fruto saco del texto? ¿Y hacia qué acción me lleva el texto? ¿Cuáles son los cambios que el texto me invita a hacer? ¿Cuáles son las sanaciones que el texto quiere hacer en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que Dios me pide que haga en mi persona, en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo? Qué lindo, querido hermano. Cuando nosotros profundizamos de esa manera en la palabra de Dios, nosotros sacamos de la palabra de Dios el provecho que la palabra de Dios tiene. La palabra de Dios tiene el provecho para cada uno de nosotros. Por eso, querido hermano, encuentro personas que me dicen: oye, hermano, ya voy en tal libro. Ah, sí, le digo, ¿y cómo va? Dice: cada día leo un capítulo de Lucas. Ah, sí, ¿qué le dijo? Ah, no, está muy bonito. No le dijo nada a la criatura. Porque cuando lees un capítulo de corrido, te lees y a veces ni siquiera meditas en los puntos importantes que están ahí en ese capítulo. ¿Sabe, querido hermano? Leer la palabra del Señor no es leerla de corrido, aprendérsela de memoria. Leer la palabra del Señor es leer el texto, meditar el texto, profundizar en el texto, sacarle jugo al texto, el fruto al texto y a la acción de lo que el texto me lleva. Eso es ahí donde nosotros, de un párrafo de la palabra del Señor, el Señor produjo tanto en nuestras vidas, que quiero que usted sepa esto. San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino son 2 pilares de la iglesia. Santo Tomás por la sabiduría, pero San Francisco por vivir la palabra del Señor. Y la iglesia siempre ha reconocido la sabiduría, pero también la vivencia de la palabra del Señor. Estos 2 pilares están en la iglesia y están en nuestra vida cristiana y deben de permanecer. Saber de la palabra del Señor, pero no solamente saber para presumir o para decir que yo sé los textos de la palabra, no, sino vivir la palabra del Señor para que nosotros seamos cada vez más, como dice Cristo, más cristalinos, más transparentes, más sinceros,
más de una sola pieza. Las túnicas de aquel tiempo, cuando la mujer decía, con tan solo que toque el borde de su manto, yo quedaré sano. ¿Sabe por qué las túnicas de aquel tiempo eran de una sola pieza? Porque la vida del cristiano en Cristo es de una sola pieza. No hay remendos, no hay remiendos, no hay parches, porque la vida del cristiano debe de ser de una sola pieza. Y cuando nosotros nos vamos adentrando a la palabra del Señor, nuestra vida se va haciendo cristalina, transparente. Nos vamos haciendo cada vez más a su imagen y semejanza, a la vida y a la persona de Jesucristo nuestro Señor. Dígame si no, querido hermano, cuando tú andas con una persona, le imitas los gestos, le imitas los dichos. Yo veo que a veces cuando andaban personas, cuando caminamos juntos, que caminábamos como discipulado en los diferentes lugares, había personas que me acompañaban hasta 3 veces por semana. Y ya el fin de semana, cuando estábamos en el retiro, le preguntaban a esa persona, ¿cómo andas? Dice, aquí echándole ganas. Y ese era un dicho mío, y se le pegó a la criatura. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en la medida en que profundizamos en Cristo, se nos pegan sus dichos, sus hechos, su forma de ser, su forma de tratar al pecador, de su forma de tratar al extranjero, al que era de otro lugar, al que era de otra nacionalidad o que era de otra cultura. Se nos va pegando todo lo que Cristo es y todas las acciones de Cristo. Y por eso cada vez más nosotros no obramos según yo, sino obramos según lo que he conocido de aquel que está con nosotros. Hay una película muy linda que se llama, el otro día la vi con mis criaturas, es ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y cuando yo vi esa película, se trata de un pueblo que comenzó a ser fantasma. Empezó la gente a irse de ese pueblo porque todos eran ásperos, todos se criticaban, todos se atacaban entre sí y ya no se podía tener vida en ese pueblo. Y entonces vino un forastero y era Cristo de forastero. Y ese forastero comenzó a cambiar la actitud del pueblo, de los que vivían en el pueblo. Comenzó a dar amor, comenzó a dar esperanza, comenzó a tratar a la gente con dignidad, empezó a levantar a los enfermos, a los homeless, a las personas, aunque él no tenía nada, pero comenzaba a darle a uno de lo poco que tenía. Entonces el pueblo comenzó, pero cuando este forastero afectó de manera positiva a la concejal o a la persona encargada del pueblo, a la principal del pueblo, porque tenía un momento difícil. Y entonces él le dijo a aquella principal, le dijo, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Y la muchacha era cristiana y iba a la iglesia, pero aunque iba a la iglesia, el pueblo era áspero, el pueblo se atacaba entre ellos, no vivían como cristianos. ¿Qué fue lo que hizo este forastero? Verdaderamente que ellos comenzaran a conocer la vida de Jesucristo. Y de eso se trataba. ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Cuando nosotros nos metemos y conocemos y nos empapamos de Cristo, ya no hacemos o obramos por lo que nosotros pensamos, sino ¿qué haría Cristo en mi lugar ante esta necesidad que está frente a mí? ¿Qué haría el Señor? ¿Yo le daría a este hombre por encima o lo trataría con dignidad, con respeto y con amor? Porque él también, aunque ha tenido menos oportunidades, él también es hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Y por eso es en la medida en que nosotros nos vamos profundizando en la palabra del Señor. Mire qué lindo. Avancemos pues, dice, ¿qué efectos produce la palabra del Señor? ¿Qué efectos podemos esperar de la palabra del Señor? Los efectos son y serán siempre los mismos que han visto los que han sido protagonistas en la palabra del Señor. Esos frutos siempre se van a ver, como lo vemos en María nuestra Madre. María nuestra Madre, que al contacto con la palabra hecha carne, el Verbo encarnado, María nuestra Madre fue la primera discípula, la primera entregada al Señor, la primera que fue transformada por el Señor. Pero también lo que podemos esperar es
que cuando la palabra del Señor está con nosotros, somos también nosotros escuchados por la palabra del Señor. Mire lo que hace Lucas en el capítulo 10 y versículo 39. Llega Jesús a la casa de Marta y de María. Marta se puso a trabajar y María se puso a escuchar. Las dos estaban haciendo algo para Cristo, las dos. Pero una decidió hacer una cosa y la otra decidió hacer otra cosa. La que se sentó a los pies de Cristo se sentó para escuchar. Y cuando se sentó para escuchar, la otra que estaba afanada le dijo: ¿por qué no le dices a María que me ayude con todo lo que yo tengo que hacer? Y mire qué lindo. Jesús le dijo: ella ha escogido la mejor parte. La mejor parte, querido hermano, no es el servicio que hacemos, que es muy importante. El servicio que hacemos es fundamental para la vida del cristiano. Pero antes que el servicio está el escuchar al que es la palabra, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo nosotros podemos servir sin antes escuchar a Jesucristo nuestro Señor? Por eso aquella que estaba sirviendo se molestó. Por eso aquella estaba diciendo: ¿y por qué no me ayudan a mí? Es aquellos servidores que sirven sin escuchar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas en el grupo de oración son buenísimas para servir? Son buenísimas para servir y tienen mucho tiempo que no se sientan a escuchar, porque piensan que no necesitan de escuchar a Cristo, no de escucharlo a uno, ni de escuchar al predicador, sino escuchar de Cristo, de lo que Cristo puede hablarme a mi corazón. Por eso a veces muchos servidores terminan cansándose. ¿Por qué? Porque dejan de escuchar a Jesucristo, que dijo Jesús, le dijo a María: ella ha escogido la mejor parte y nadie se la podrá quitar. Cuando uno escucha al Señor y cuando uno recibe de la palabra del Señor, uno se levanta para poder servirle al Señor de una manera diferente. ¿Qué fue lo que hizo la suegra de Pedro cuando estaba enferma? Jesús entró a la casa de Pedro y ¿qué fue lo que hizo? Tocándola de la mano, dice la palabra, la levantó y la sanó, la fiebre paró. ¿Y qué fue lo que hizo la suegra de Pedro? Se puso a servirlos. Como fruto de recibir de la palabra, que es Cristo, como fruto viene el servicio, como una dádiva, como una respuesta, como algo que yo te doy, Señor, porque tú me has bendecido a manos llenas. ¿Cómo no servirte, Señor, con tantas cosas que tú has hecho en mi vida? Pero también la palabra del Señor produce en nuestro corazón ardor, emoción, alegría, como aquellos caminantes Maús. Lucas 24:32. El corazón se alegra, el corazón se llena de fervor, el corazón se llena de entusiasmo. ¿Usted ha visto a personas entusiastas en el grupo de oración que cantan, que aplauden, que alaban al Señor sin vergüenza? ¿No las ha visto? Yo las he visto y mucho. Pero ¿sabe? Porque esas personas tienen alegría. Si Juan el Bautista fue capaz de brincar en el vientre de su madre, que no había conocido todavía en vista la palabra de Dios, ni la había experimentado, solamente la experimentó en el vientre, pero ya en el vientre saltó de alegría porque la palabra había llegado a su casa, había llegado al seno de Isabel. Mire qué alegría. Llegó al seno de Isabel y él, como fruto de que llegó la palabra, dice: ¿quién soy yo? Eso lo dijo Isabel, no lo dijo Juan. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y el que saltó de alegría fue Juan. Dice que el vientre se le movió de alegría. Hermanos, cuánta alegría tuviéramos en la Iglesia Católica si viviéramos de las promesas de la palabra de nuestro Dios. Si viviéramos creyendo en la palabra de Dios, si viviéramos meditando en la palabra de Dios y deseando que esa palabra de Dios se haga vida en nosotros. Qué lindo, querido hermano. Por eso, desde todos los tiempos,
La palabra del Señor debe de ser y será siempre la fe, la esperanza y el amor, produciendo en nuestra vida tantas acciones de Dios que nunca te hubieras imaginado. O sea, que nosotros podemos pensar lo que Dios puede hacer, pero nuestra mente no alcanza a todo lo que Dios obra en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros. Les pongo un ejemplo. Nosotros estamos aquí y estamos escuchando lo que la palabra del Señor produce, pero nosotros pensamos en lo que la palabra del Señor produce, pero la palabra del Señor a veces produce mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. La palabra del Señor comienza a regalarnos dones, carismas, acciones de Él, muchas más de las que nosotros nos podemos imaginar. Y a veces nosotros recibimos ese regalo y ese regalo comenzamos a vivirlo, comenzamos a hacer que nuestra vida sea totalmente diferente, porque ni nos imaginamos lo que la palabra del Señor produce en la vida de cada uno de nosotros. Sabiduría, consejo, temor de Dios, prudencia, tantas cosas que nos concede la palabra del Señor que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado que pudiéramos recibir con el solo contacto de la palabra del Señor, con la meditación diaria, con ese acercamiento que nosotros estamos teniendo a la palabra del Señor. La palabra del Señor hace tantas cosas que en nuestra vida nos hubiéramos imaginado. Bien, queridos hermanos, la palabra del Señor se nos ha dado. ¿De qué manera yo puedo comenzar a leer esta palabra del Señor? ¿O cómo puedo yo iniciar? ¿Quiero comenzar con el Génesis, comenzar con los evangelios? ¿O cómo? La iglesia nos invita a esto. Dice, no nos preocupemos de cómo comenzar. Sigamos el camino que el caudal de la iglesia nos propone. ¿Qué quiere decir? Agarremos las lecturas bíblicas del día, solamente las lecturas bíblicas del día. Y esas lecturas bíblicas, hay libros muy ricos que nos traen la meditación del santo del día. Eso quiere decir que nosotros estamos encauzados en la corriente de la iglesia. Nosotros estamos orando y leyendo la misma palabra que en el mundo entero se está leyendo. Esa es una forma que nos propone la iglesia de cómo nosotros ya adentrarnos en la corriente de agua que lleva la iglesia, el caudal que nos conduce hasta el océano que es nuestro Dios. Ese caudal ya tiene un río y es una fuente. Esa fuente que ya va corriendo y ya lleva ese cauce hacia el océano que es nuestro Dios. Nosotros podemos seguir y poder hacernos a esa corriente de gracia que está dentro de nuestra iglesia. Esa es una forma. Podemos tomar las lecturas diarias que nos propone la iglesia para meditar con la corriente de la iglesia, para que juntos lleguemos al océano de la misericordia de nuestro Dios. Pero también la iglesia dice que está también a lo que el Espíritu te inspira en el día. Hay días que en el momento cuando te levantas, el Señor te lleva a un texto de la palabra. El Señor te lleva a meditar a un libro de la palabra. Pero lo que sí nos menciona la palabra, lo que nos menciona la iglesia, es: nunca tomes la palabra como un juego de azar, como muchos lo han tomado en los tiempos venideros, que abren la palabra de Dios a ver a dónde apunta el dedo, y muchas veces lo tomamos como un juego de azar. Y la palabra del Señor no se debe de tomar de esa manera. Nosotros abrimos un libro que el Señor nos inspire a leer, por ejemplo, Job, los Salmos, pero comenzamos a leer la palabra de Dios con estos pasos. ¿Qué dice el texto? Detenidamente, pausadamente. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué estoy orando yo con el texto? ¿Qué fruto saco? Y un texto de la palabra del Señor te va a hablar profundamente a la necesidad que en ese día tú tanto estás pasando. Dicen, no tomen la palabra de Dios a la ligera.
No la agarren como un juego de azar. No la agarren como una rueda de la fortuna, a ver si me cae el bingo a mí. No la agarremos de esa manera, porque es tomar la Biblia o la palabra de Dios a nuestro antojo y a nuestro gusto. Porque si donde picó el dedo no te gustó, vuelves a abrir nuevamente la palabra y vuelves a picar a ver dónde te quedó, y hasta que no se acomode a tu gusto, ahí sí, Señor, esta palabra sí me gusta, ¿ah? Eso no es así, hermano. No es tomar la palabra de Dios como un juego de azar, como algo que nosotros queremos escuchar, o acomodar la palabra del Señor a nuestro antojo o a nuestro gusto. Mire qué interesante. No se manipula la lectura de la palabra de Dios. Quiere decir que no acomodo la palabra de Dios para manipularla a mi antojo. Otro momento dice, no es que tú hagas de la palabra de Dios tu propio provecho. Como por ejemplo, la señora le dice al esposo, mira, la palabra de Dios hoy me dijo, el predicador que llegó al grupo hoy me dijo esto y esto y el otro. Ya la acomodaste. La acomodaste a tu propio provecho, porque lo que te dijo en el grupo de oración no era para el que se quedó en casa, es para el que está en la presencia de Dios. Ya Él le va a hablar, la palabra de Dios le va a hablar a Él, pero con tus hechos. Porque muchas veces la palabra que escuchamos, nosotros la acomodamos para que le encaje a mi esposo. O muchas veces decimos, ¿por qué no está aquí fulano de tal? ¿Por qué no está sutano? ¿Por qué no está mangano? No, estás tú. Y la palabra de Dios quiere cambiarte primero a ti, y después que tú puedas cambiar al que vive en tu casa, pero no con la palabra que tú la manejas a tu antojo, sino con tus hechos. Los que están en la casa son cambiados no con palabras, sino con hechos. Los hechos arrastran, los hechos convencen. Si la palabra de Dios ha causado un efecto en ti, entonces ese efecto se va a ver visible en todo lo que tú haces en tu vida diaria. Amén. Por eso nosotros tampoco debemos de utilizar la palabra de Dios para atacar a alguien. Cuando nosotros vemos personas que atacan a otra persona con la palabra de Dios, la palabra de Dios dice aquí y la palabra de Dios dice así, entonces nosotros estamos atacando a las personas y no estamos haciendo que las personas se adentren al misterio de amor que contiene la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor no es tomada a la ligera, no es tomada como un capricho mío, no es acomodarla a mis gustos ni a mis antojos, no es hacer de la palabra lo que yo quiero, no es pelear con la palabra de Dios o entrar en contiendas o en conflictos con la palabra de Dios. ¿Cuántos protestantes tienen que ustedes conocen? ¿A cuántos hermanos de otra denominación ustedes conocen? Levante la mano el que conoce a otra persona de otra denominación. ¿Cuántos los ha visto que hablan y a veces hasta discuten con la palabra de Dios? Muchas, Entonces, ¿a qué nos llama la iglesia? Que nosotros no debemos de entrar en discusión, porque la palabra de Dios no está a discusión. La palabra de Dios es la palabra de Dios y será siempre la palabra de Dios. Yo me acuerdo que un hermano de otra denominación me decía, y empezaba él a quererme como a entrar en su rol de decirme palabras y de decirme cosas, ¿verdad? Yo jamás entré en el ambiente porque él me quería hacer entrar en su ambiente que él traía, y ya cuando él terminó le dije, oye, tú eres cristiano, yo soy cristiano, ¿para qué perdemos el tiempo discutiendo de algo que no tiene por qué discutirse? Mejor adentrémonos a evangelizar a otros que no han conocido de la vida y del amor de Jesucristo nuestro Señor. Ni tú me vas a cambiar a mí y yo tampoco pretendo cambiarte a ti. Tú vive tu fe y que Dios te bendiga. Y esta palabra no es para discutirse, y esta palabra no es para que nosotros la tomemos como que si nosotros somos los únicos que vivimos en la verdad y todos los demás son unos mentirosos. No, la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para el cambio, la transformación, la experiencia de Dios en medio de cada uno de nosotros. Por eso la invitación, ya voy a terminar, la invitación para que nosotros leamos la palabra de Dios es y seguirá siendo la misma.
En el Antiguo Testamento la palabra de Dios se divide cómo Dios creó al hombre y a la mujer y lo que existe a nuestro alrededor. Cómo Dios dio su promesa de amor que estaría siempre con ellos. Dios dio la alianza a través de Abraham. Dios dio la ley para que los hombres no se fueran de su presencia. Dios manifestó su reino a través de los profetas. El pueblo fue exiliado, pero también dentro del exilio, antes del exilio y después del exilio, hubo personajes que hablaron de la promesa del Mesías. Mire qué lindo, cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está impregnada de momentos que Dios obró en la vida del pueblo de aquellas maneras de vida, aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo. En el Nuevo Testamento vemos que la palabra no se habló, la palabra se hizo carne. La palabra hizo morada entre nosotros. La palabra es Jesucristo nuestro Señor. La palabra ya no se proclamó, ya no se profetizó, ahora la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 14 capítulo 1 y versículo 14 al 17. La palabra es Cristo encarnado. Él es el que vino a nacer en medio de los hombres. La palabra hecha carne vino a habitar en medio de cada uno de nosotros. Hay una expresión de Pablo muy linda que dice, no me recuerdo ahorita el texto, pero dice: la palabra vino a hacer su tienda, su campaña. Como Pablo construía las casas de campaña, los lugares de esos, de los que le llaman, ya se me revolvió el inglés con el español, los canopies, las carpas, esas carpas, mentadas carpas, como él las hacía para referirse a Cristo como palabra, decía: Cristo ha venido a hacer su tienda de campaña en medio de nosotros. Qué lindo. Él vino a hacer su casa, su morada de nosotros, porque Él vino a morar en nosotros. La palabra se hizo vida e hizo su tienda de nosotros, hizo una tienda de campaña para habitarla. Qué lindo, ¿ah? Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Por eso la palabra y el proceso es encarnarse. Mire lo que hace: encarnarse, crecer como Jesús. Cristo primero se encarnó. La palabra de Dios tiene que encarnarse, hacerse uno en ti, hacer morada en ti, hacer que te vaya transformando, convirtiendo, haciendo cada vez más cristalino, cristificado, de una sola pieza. Se encarna en ti, crece en ti como el niño que creció en el seno de aquel hogar. Crece en ti, y cuando va creciendo en ti, comienzas a vivir esa vida con el que va creciendo en ti. Jesús, niño que va creciendo en ti, primero se encarna y después va creciendo, como todos y cada uno de nosotros que estamos creciendo en la experiencia de Jesucristo nuestro Señor. Ahorita somos niños, algunos están ya gateando, algunos ya comenzaron a caminar, algunos ya comenzaron a alegrarse de este camino nuevo que han descubierto. Este infante ya comienza a caminar, hay otros que ya comienzan a correr porque tarde se les hace venir al grupo de oración, y ya pegan carreras en el trabajo porque hoy es viernes y hoy nos vamos a ir a gozar de la presencia del Señor. Ya ese niño está crecido, ya ha agarrado fuerzas y ya comienza a caminar, Y hay otros que ya hasta comienzan a bailar, que ya comienzan a moverse un poco más. Eso quiere decir que ya está creciendo la palabra, ya te está haciendo firme, ya está haciendo que ese infante se vaya haciendo más maduro y va haciéndote crecer en tu vida interior hasta que comienza el ministerio de la vida de Cristo. O sea, que comienzas a servir, comienzas a proyectar lo que ha crecido en ti, lo que se ha encarnado y lo que ha crecido, comienzas a proyectarlo en pequeñas acciones que tú comienzas a hacer en tu trabajo,
pequeñas acciones que muestran de que algo ha crecido en ti que antes no lo tenías, que algo se ha desarrollado en ti que antes no lo tenías. Conozco a una muchacha que antes era bárbara para hablar, hasta por los codos hablaba. Cuando comenzó a dejar que esta palabra la fuera transformando, se fue haciendo más calladita, más silenciosa, meditaba más de las cosas, contemplaba más las cosas, las discernía más, y comencé a ver que aquella mujer se comenzó a hacer, era joven, pero comenzó a hacerse más prudente, comenzó a hacerse más pensativa, más reflexionaba de la vida, porque antes le valía cacahuate, En la mañana estaba acá y en la tarde estaba allá, y en la noche sálvese quien pueda, Pero cuando comienza esta palabra, qué lindo es como ver la transformación. Ahora ella escuchaba a su mamá, escuchaba al que sufría. Era lindo ver cómo el Señor había transformado esa vida, y nadie podía creer que la perica, que la que hablaba demasiado, ahora no hablaba mucho, escuchaba más que hablar. Por eso Dios nos dio 2 oídos, porque Dios desea que escuchemos más y que hablemos menos. Entonces es lindo cómo la palabra crece y comenzamos a hacer nuestras propias acciones de lo que la palabra del Señor produjo en nuestra vida, hasta que comenzamos a caminar como Cristo. La muerte en la cruz. ¿Qué significa la pasión de Cristo? La pasión de Cristo significa cuando nosotros le damos muerte de una vez y para siempre al hombre y a la mujer antigua. O sea, yo ya he decidido vivir para Cristo y voy a darle muerte a todo mi pasado. Eso es llegar al Gólgota de tu vida, llegar al Gólgota de tus decisiones, llegar al Gólgota de tus proyectos en Cristo, de tu vida en Cristo. Señor, para ti he muerto para el mundo, pero para ti he comenzado a vivir, porque hoy quiero entregar mi vida por ti, Señor. Hoy quiero entregar mi vida. He muerto a todas aquellas cosas que antes me jalaban, me llamaban la atención, Señor. Hoy he muerto para todas esas cosas, porque ahora tú eres el que llama más mi atención. Quiero vivir para ti, Señor. Hay una alabanza que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, sin retornar, sin retornar. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, sin retornar, sin retornar. Esos son los que se han decidido vivir para Cristo y morir por Cristo. Amén. Y cuando has dado muerte a tu yo antiguo y has comenzado a entregarte verdaderamente a Cristo, de la muerte viene la resurrección. Y de ahí es donde, hermano, vives una vida plena en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es esa resurrección del cristiano que ha encarnado a Cristo, que ha crecido Cristo en su vida, que ha comenzado a dar su vida, ha comenzado a dar sus pequeños servicios, pero ha decidido morir y ha decidido entregar su vida al Señor? Cuando esta persona cristiana resucita, esta persona es feliz, amando, conociendo y sirviendo a Jesucristo nuestro Señor. La vida está envuelta en Cristo, en tu familia, en lo que haces, en todo lo que el Señor está pidiéndote que hagas. ¿Cuántas cosas te producen alegría? Porque tú has resucitado en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe, querido hermano? No hay gozo, no hay vida, no hay alegría tan más maravillosa que estar en donde debemos de estar, resucitados por Jesucristo nuestro Señor. Allí es donde nadie te mueve. Hay problemas, sí, hay dificultades, sí, hay situaciones difíciles, sí, pero tú sigues adelante porque ya has resucitado juntamente con Jesucristo nuestro Señor. Y nadie te apartará, como dijo Pablo en Romanos 8,
desde el versículo 32 en adelante, dice: ¿quién me podrá apartar del amor de nuestro Señor Jesucristo? Y él menciona la falta de ropa, la falta de comida, la falta de cosas, la falta de las situaciones que vivo en el presente. No, dice, esas cosas no me separan ya del amor de Cristo. Pero él se va más allá, a cosas más profundas. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni las potestades, ni ninguna otra cosa creada por Dios me podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué lindo, ¿ah? Porque él había sido resucitado juntamente con Cristo. ¿Sabe cómo se ve esa persona resucitada? A través de la palabra, que ha sido encarnada, que ha crecido, que ha dado su servicio y que ha muerto por el Señor y ahora vive para el Señor. ¿Sabe cuáles son esas personas? Las que pasa el tiempo y siguen firmes y perseverantes en el camino del Señor. Y usted los puede ver con la misma alegría. Yo les quiero hacer una pregunta y séanme sinceros. ¿Ustedes creen que Julio no tiene problemas cuando lo vemos en el retiro, que canta tan a gusto? ¿Ah? Y que anda a veces lo vemos con el güiro y a veces con aquella otra cosa que hace más ruido. El chiste es de que él anda con los demás y andan alegres y andan motivando a los demás. ¿Usted cree que todos los demás y él no tenemos problemas? Pero estamos convencidos de una cosa: que Cristo está con nosotros. Hemos muerto por Cristo, pero hemos resucitado con Cristo. Y aún a los problemas y a las dificultades le encontramos sentido. ¿Por qué? Porque los problemas no nos apartan de Cristo. Al contrario, los problemas nos unen más con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya voy a terminar con esto. Ya se me hizo un poco tarde, pero terminamos. Solamente un punto: la teología de la palabra del Señor. Y aquí vamos a terminar y vamos a cerrar. La teología de la palabra del Señor es importante porque nos damos cuenta de cómo se desarrolla la experiencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa teología? Teología significa la relación de Dios con el hombre. Teología significa la ciencia del tratado de Dios, de cómo nosotros descubrimos a Dios, el conocimiento de Dios en la vida humana. Cómo esta teología nosotros la vamos haciendo cada vez más, que se va desarrollando en nuestra persona. Los santos de la Iglesia Católica hicieron teología de la palabra del Señor porque se atrevieron a adentrarse a la relación con Dios. Como hicieron relación con Dios, entonces ellos después escribieron teología. Quiere decir, los santos padres de la iglesia, los que son hoy día como doctores de la iglesia, como Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, padres de la iglesia que nosotros tenemos, han sido personas que se adentraron en la palabra de Dios y después escribieron la teología, que quiere decir la relación de Dios con el hombre. Cómo Dios se relaciona con el hombre, y fueron capaces de escribir. Nosotros tenemos, escúchenme bien, la economía de la Iglesia Católica es la más vasta, la más rica y la más llena de todo lo que Dios ha relacionado con el hombre. La economía de la Iglesia Católica. Nuestros santos padres han escrito bellezas de la relación con Dios. Antes la teología se hacía descubriendo a Dios en la palabra del Señor, y nosotros tenemos que seguir nutriéndonos, hacer teología de la relación de Dios con nosotros. Mire qué lindo. La teología cristiana, que es la que conocemos nosotros, es la ciencia que nos descubre como fundamento en la palabra de Dios a Cristo. Esa es la teología cristiana. Es como nosotros fundamentamos nuestra vida en la palabra. En Cristo la fundamentamos. El centro de nuestra vida y de la palabra es Cristo. Esa es la teología cristiana. La teología sistemática, mire qué lindo. La teología sistemática es la disciplina cuyo fin es formular coherencia. La teología sistemática es formular coherencia entre lo que creemos, entre lo que somos y entre lo que vivimos. La teología sistemática. Cuando usted ve a una persona que tiene coherencia en lo que cree, en lo que vive y en lo que hace,
entonces tiene una teología sistemática, que quiere decir que esa persona verdaderamente está viviendo la relación con Dios, porque tiene coherencia en lo que cree, en lo que vive y en lo que hace. ¿Se da cuenta? Pero qué tremendo es que a veces lo que cree no tiene coherencia con lo que hace. Nosotros creemos que Cristo vive en nosotros, pero hacemos lo que Cristo no habla de Cristo con los hechos que nosotros hacemos. No hablan de Cristo, hablan de otra cosa. Entonces, la teología sistemática habla de todo aquello que es la coherencia del cristiano, que es lo que crees, lo que vives y lo que haces. Si hay coherencia en estas tres, entonces estás viviendo una verdadera teología sacada de la palabra que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren lo que dice: la exégesis de la palabra, o sea, de la teología de la palabra, es profundizar en la palabra de una manera crítica. Crítica no de criticar, no. Crítica es de profundizar en el contexto de la palabra de Dios. Es profundizar en el significado, es profundizar en lo que quiere decir el texto. Eso es una exégesis de la palabra, una teología de la palabra de una manera que se hace verdadera y buena. La exégesis de la palabra, profundizar en el texto, profundizar en lo que el texto quiere decir. ¿Cuántas cosas quiere mencionar el Señor a través de ese texto de la palabra? Esa es la exégesis. Qué interesante. La exégesis habla de todo lo que hay en el texto y la verdad de él. Pero nosotros también tenemos la teología que es la eisegesis. Lleva la palabra eisegesis, que quiere decir la interpretación que tú le das a la palabra del Señor. Pero tiene que ser fundamentada en la exégesis. O sea, que no te debes de apartar de la exégesis de la palabra, del fundamento, de lo que el texto quiere decir. No es hacer mi propia interpretación sin el fundamento de la exégesis de la palabra, sino entonces yo haría mi propia exégesis. Ya no haría lo que es el exégesis de la palabra, sino que yo me apartaría del texto, me apartaría del fundamento y de la verdad del texto, de lo que quiere decir, para hacer mi propia interpretación. Por ejemplo, cuando un pastor protestante comienza a decir que la Iglesia Católica es la gran ramera, que es la gran prostituta, que es la gran esto, que es la gran la otra, él está apartándose del fundamento. Se está apartándose de los textos reales y de la verdad de lo que el texto quiere decir. Y él está haciendo una eisegesis, o sea, está haciendo su propia interpretación sin el fundamento de la palabra, sin el contexto, sin el trasfondo de la palabra. Entonces, cuando usted escuche estas cosas, usted va a darse cuenta que esta persona está haciendo una interpretación personal, sin el fundamento y el contexto de lo que la palabra de Dios quiere decir. Por eso, cuando nosotros hablamos de la palabra, no nos podemos separar de la exégesis de la palabra, o sea, de la verdad, de lo que es la palabra, del fundamento de la palabra. Porque si nos apartamos del fundamento, entonces yo estaría haciendo mi propia interpretación sin el fundamento real de la palabra de Dios. Amén. ¿Quedó claro o los confundí más? Muy bien. Entonces seguimos a dos puntos que nomás nos faltan. La teología práctica. La teología práctica es la teología de la acción, de la aplicación de la doctrina a mi vida diaria. Es la acción, es la aplicación de la doctrina de la palabra a mi vida diaria. Esa es la teología práctica. Que todo lo que yo estoy viviendo lo hago como acción, lo aplico y comienzo a vivirlo en mi vida diaria. La teología práctica de la palabra de Dios. Qué lindo. No es que yo agarro la palabra de Dios y me quedo con ella, no, sino que tomo acción, la aplico en mi doctrina, en mi fe católica,
y la llevo a la práctica diaria. Mire qué lindo. Lo que yo recibo de Dios, lo aplico en mi vida, lo aplico en mi comunidad y lo aplico en toda la función apostólica de mi iglesia. La llevo a la acción. Esa es la teología práctica. Aquella persona que todo lo que está experimentando, viviendo, creciendo, no se queda con él, sino que lo lleva a la acción, lo lleva a la práctica, lo lleva a la doctrina, o sea, lo lleva a la aplicación del grupo y de la iglesia y hace que lo que está viviendo sea un gran beneficio para el bien común de todos los que estamos sirviendo en el pueblo de Dios. Amén. Qué lindo es ver personas diariamente que están aplicando lo que reciben de Dios. Y no se quedan con ello. Si se quedan con ello, pues se van a quedar con un tesoro escondido, porque no lo llevan a la práctica, a la vivencia, a llevar a nutrir la doctrina de la iglesia que somos cada uno de nosotros. Seguimos, el último, la teología histórica. La teología histórica es la que alumbra la sociedad, la cultura, el tiempo, las raíces, las costumbres, las influencias de los lugares y la gente. La teología histórica, usted va a ver, por ejemplo, usted tiene un texto de la palabra de Dios que quiere compartir con un tío suyo, pero el tío es de Jalisco, es de los machos de Jalisco. ¿Ah? ¿Qué es lo que usted con la teología debe de saber? La teología debe de saber que usted debe de adentrarse a la historia al cual usted les quiere hablar. Yo me voy a meter en la historia de mi tío. Es de Jalisco, es macho, tiene cultura, tiene sus raíces, tiene sus costumbres, tiene su forma de vida. Yo no voy a salirle con lo que yo creo y estoy viviendo. Yo primero tengo que adentrarme en su cultura, adentrarme en su estilo de vida. Quiere decir que yo lo voy a escuchar, todo lo que él me está diciendo, y le voy a tomar importancia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Con lo que ya me dijo, que ya sé, yo lo conozco un poco, pero con todo lo que él me ha dicho, yo voy a alumbrar su cultura, voy a alumbrar su forma de vida, voy a alumbrar su creencia. Lo que él tiene, yo voy a venir a enriquecerlo. No le voy a venir a decir, ¿sabe qué, tío? Está equivocado. Porque ¿sabe qué es lo que le va a decir? ¿Y quién eres tú para venirme a decir a mi casa que estoy equivocado? Lárgate de aquí. ¿Ah? Nosotros tenemos que alumbrar la historia, la cultura, la forma de vida, cómo vive esa gente, cómo tiene su relación con Dios. Si tú eres más rico que esa persona, enriquécela con lo que tú ya has conocido de la palabra del Señor. No quieras quitarle lo que ya tiene, porque lo que tiene es rico. Enriquécelo más con lo que tú ya tienes de más, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Tú tienes ese plus. ¿Ah? Yo veo a los que compran el Six Plus, ¿ah? Y nosotros tenemos un Plus que es más Six, que es más Seven, que es más de todo, ¿ah? Pues enriquécelo con ese Plus que tú tienes. Ese Plus es la vivencia de Cristo. Cuando llegues a un ambiente familiar, que te han invitado a una celebración familiar, no llegues queriendo decirles que están equivocados. Infúndeles el aliento que tú vives, infúndele la experiencia de Cristo, enriquece su cultura, enriquece su forma de oración, enriquece su forma de vivir, su diario vivir, enriquécelo con lo que tú estás conociendo, con la palabra y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte algo, cuando tú no les quitas lo que ellos tienen, sino que al contrario se los enriqueces, ellos quieren que los sigas visitando. Porque lo que tú les traes es rico y ellos lo necesitan y saben que lo necesitan. Pero cuando tú llegas peleando y cuando tú llegas diciendo que tú ya sabes más que ellos, que tú ya vas al grupo de oración y que tienes un año ahí sirviendo, ellos inmediatamente van a cerrar las puertas. La teología nos habla que nosotros tenemos que conocer el terreno que estamos pisando. Tenemos que saber a la gente que le estamos hablando y tenemos que dejar que la gente hable, y cuando termine de hablar entonces enriquécela con la vida, con la experiencia y con todo lo que el Señor te ha manifestado en lo profundo de tu corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y no dejen de venir, como dicen por ahí,
la siguiente semana, que vamos a estar hablando acerca del discernimiento espiritual, el crecimiento espiritual y el discernimiento espiritual. Por mientras, le damos gracias al Señor por esta experiencia maravillosa de su amor a través de la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarlos que hagamos un ejercicio. Vamos a orar solamente un segundito. Si gustan ponerse de pie. Solamente tengan con ustedes la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a leerla en Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y versículos del 1 al 17. Los que no traigan su Biblia, compártanla con otros que están ahí a su lado. Y si no, escuchen, ahí en medio, muy bien. Sigamos leyendo, dice así: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz ha brillado en medio de las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. Venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propia gente, a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre los hombres, lleno de amor y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibe del Padre. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando les dije que el que venía después de mí era más importante que yo, porque ya existía antes que yo. De sus grandes riquezas todos hemos recibido bendición tras bendición. La ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en él íntima y comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Cierre sus ojos con la palabra abierta y poniéndola en su pecho, démosle gracias al Señor y pidámosle que esa palabra cada día nos vaya enamorando cada vez más
de la experiencia de Dios en el Antiguo Testamento, de la relación con Dios en su Hijo Jesucristo, de la vida que produce el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo.